antes de medianoche. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están todos? Como siempre, nos reencontramos como cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, con nuestro programa Antes de Medianoche. Hoy vamos a tener un entrevistado directamente desde México. Él es Leo Bardo Peña, un investigador y explorador de antiguos lugares de Mesoamérica. Él mismo nos va a contar, y esta relación de estos monumentos del pasado remoto del hombre y el tema del electromagnetismo, si realmente constituían una fuente de energía especial desconocida hoy día para el hombre. Como siempre, estamos en nuestra página de Facebook, allí nos encuentran, estamos en vivo en @antes de medianoche show. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Allí estamos en Antes de Medianoche Utah, USA. Ustedes pueden suscribirse allí mismo, darnos un like, compartir. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como programa. Tenemos, como siempre, les recordamos, un chat activo en ambas plataformas, así que ustedes pueden comentar, dejar saludos simplemente. Todo será leído a lo largo de nuestro podcast. Hay una empresa, los Torino Auto Repair, que son una empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado, que nos patrocinan. Queremos agradecerles a ellos y recordarles su número, el 801-654-1019. Allí el logo de esta compañía está siempre rodando juntamente con nuestro podcast de cada jueves. Bueno, por la magia de la tecnología y nuestro amigo Mariano Garbarino, que está allá en Argentina, vamos a enlazarnos directamente con la Ciudad de México. Allí está Leo Bardo Peña. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches. Te saluda desde Estados Unidos Renata Constantín para Antes de Medianoche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Renata. Es un gusto, un placer estar en tu programa y con todas las personas que están viendo este video para hablar de estos temas tan enigmáticos que generan pues gran interés en la sociedad del mundo. Muchísimas gracias. Así es, Leo, gracias a vos por aceptarnos hoy. Queremos contarle un poquito a la gente acerca de tu trayectoria, quién sos, porque te he seguido y admiro mucho tu trabajo, porque sos un explorador, has estado allí en los lugares precisamente y entonces tenés muchísima experiencia sobre lo que viste para comentarle al público tus vivencias. Bueno, Leo Bardo Peña es un destacado explorador e investigador de diversos enigmas, así como testigo de experiencias de contacto. Ahora nos vas a contar un poquito de contacto extraterrestre, Leo. Actualmente recorres diferentes foros y congresos de difusión para expandir la investigación del gran fenómeno, que es el fenómeno OVNI, que nos congrega siempre a todos los investigadores y las personas que difundimos, como en mi caso. Bueno, hablas mucho acerca de las tradiciones de México, hablas acerca del budismo tibetano, que para vos allí hay un link entre todas estas cosas y el conocimiento ancestral. También has estado en muchísimos lugares, has recorrido gran parte de México, aquí has estado tras las pistas del mundo intraterreno, que es lo que te apasiona, parece allí, como un trabajo de espeleología también. Has estado en Palenque, Chiapas, Tepoztlán, el volcán Iztaccíhuatl, Cuetzalán, confieso que el náhuatl no es lo mío, voy a tratar de hacerlo mejor. El Valle de las Siete Luminarias, estuvimos con Alma Moronati, en un momento nos habló de este lugar también, Cuevas del Cerro Culiacán, en Teoculhuacán, en Guanajuato, que es un lugar tan enigmático de México, y otros sitios más, así como en diversas zonas arqueológicas. Nos hablas también del Paititi, este lugar tan mítico, y dentro de lo que son los Andes peruanos hemos tenido también a Gilbert Sumire y a nuestro amigo francés también Thierry Jamil, que nos contó de estos lugares tan extraños, perdidos en la selva, todavía buscados. Fuiste invitado al Discovery Channel con el director Graham Towsley y también entrevistado para la TV Mega Chile en el programa En la Ruta al 2012, en programas informativos nacionales de televisión MBS, TV Azteca, Tercer Milenio,
con el señor Jaime Maussan, que lo hemos visto en la última conferencia aquí en Utah hace poquito, espacios de radio por internet, y participaste en congresos y simposios en sobre los ovnis en México, eso quise decir. Actualmente sos el productor y el conductor del programa Enigmas 360 grados en YouTube. Un excelente programa. Te estuve siguiendo acerca de todos estos temas. Nos dejas el mail enigmas360grados@gmail.com. Luego vamos a hablar específicamente de dónde encontrarte. Pero bueno, Leo, contanos de este contacto extraterrestre tuyo. Primero que nada, porque realmente creo que nos llama mucho la atención. ¿Cómo fue y qué viste? Así es, como todas las personas que actualmente ya pueden vivir este tipo de experiencias, que ya es muy, muy frecuente, no solamente de los avistamientos, sino también de los encuentros que se pueden tener. Y la historia regularmente pues comienza a los 9, 10 años de edad, cuando soy testigo, junto con mi familia, de un avistamiento ovni, muy cerca de mi casa. Estaba un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de México, y sabía perfectamente cómo es un helicóptero, cómo es un avión, cómo es un jet, pero este objeto era totalmente ovoide, alargado, y surcaba el cielo a una velocidad increíble. Y desde ese momento, desde esa temprana edad, comenzó a surgir un interés precisamente acerca de este fenómeno. Me empecé a cuestionar qué eran esas cosas. 3 años después, a los 13 años, pues surge aquí en México y a nivel internacional, pues un programa que era muy difundido. Hoy también se sigue en los Estados Unidos, pero se generó aquí en México, que es 60 Minutos, con el periodista Juan Ruiz Gili, y ahí nace precisamente el periodista Jaime Maussan. Y sobre todo, algo que me cambió la vida, pues fue la presentación del contactado suizo Edward Billy Meyer, que yo creo que a muchas personas les cambió la vida, ¿no? Y también generó un despertar hacia estos temas. Desde ahí comenzó también una inquietud por buscar grupos de contacto, precisamente. Me gustaba mucho el senderismo, sobre todo en Tepoztlán, es donde vivo lo que yo considero mi bautizo de fuego, porque es donde, junto con 3 personas haciendo este senderismo, nos toma la noche, empezamos a acampar en la cima de una montaña el Cerro del Teposteco, y ahí es donde tenemos un primer avistamiento, que queda un objeto que está en la atmósfera, baja a una velocidad muy rápida, queda en medio de la ciudad de Tepoztlán y empieza a emitir luces, fogonazos delante de nosotros. De esos 4 testigos, fui el único que quedó enganchado al tema, y desde ahí empezó a generarse pues un gran interés. Dejé un tiempo porque hice mi vida cotidiana como cualquier persona, pero ya pues son 30 años, son precisamente 30 años de investigar lo que es el fenómeno ovni, contacto extraterrestre, 15 años de vivir esta experiencia directa con estos seres, lo que estaríamos llamando de tercer tipo, ese encuentro personal. Y a partir de ese momento, son ya 10 años, más o menos 10 años, de estar creando ya la difusión directa del mensaje de los seres extraterrestres, que si bien vemos que con el Internet pues se gestan muchas interpretaciones, al menos en mi persona encontré un mensaje muy positivo y de alternativa. 2 agendas que fueron muy importantes para mi vida. Una, que fue el contacto extraterrestre, la parte cósmica, y otra, algo que pocas personas manejan, y se refiere al mundo intraterrestre. Y del mundo intraterrestre es lo que me liga por mucho, porque también estuve trabajando y siendo un investigador de campo con las tradiciones de los pueblos originarios, con los pueblos culturales, y sobre todo acerca de ese despertar de la conciencia, pero mediante la sabiduría ancestral. Y fue una combinación que pude ir verificando, como bien has mencionado, a través de la investigación, y ahora me dedico a la exploración precisamente para verificar que todos estos dichos de estos seres
pues sean Ujú. reales, pero al menos que tengan una utilidad. Ujú. Y Leo, ¿por qué esta relación en vos o que vos deducís de los seres que tuvieron que ver, o pienso que hablamos de eso, ¿no? Vos viste naves, viste algo, luces, pero hablamos también de seres que por allí andan. ¿Cuál es esa relación que vos volcaste en la arqueología? ¿Por qué pensás que están relacionados unos con otros? ¿Cuál es esa relación para vos? Los del cielo con los de las pirámides, quiero decir. Sí, primeramente tiene que ver con este tipo de contacto que tuve, ¿no? Todo empezó porque este grupo de contacto al cual me relacioné fue uno de los que se gestaron en los años 70, 1974, con un gran amigo que es, lo considero un gran hermano, que es Sixto Paz Wells. Fue el grupo Rama. Actualmente yo me dedico a la investigación independiente, pero se generó precisamente un vínculo con esta agenda de contacto. Y este propósito que tienen al menos estos seres con los que hemos venido contactando es un mensaje más de conciencia, más arqueológico, más antropológico, pero sobre todo muy místico. Entonces, cuando hablamos de antropológico, es una relación que tiene que ver con recobrar la historia de la humanidad. ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano? Y cuál es la relación que tenemos con ellos. Entonces, cuando comienzan estos contactos que me tocó vivenciar, una de estas agendas precisamente es el mundo intraterrestre. Y el mundo intraterrestre se liga con el conocimiento ancestral. Y a la par, cuando yo comenzaba a investigar pues estos temas del fenómeno ovni, comencé a integrarme a grupos de tradición, procesos de iniciación con algunas culturas, ¿no? Por ejemplo, la maya, la tolteca, y sobre todo la náhuatl, ¿no? Y es como mis maestros comenzaban a hablarme precisamente de estos temas del contacto extraterrestre. Es decir, que en la antigüedad no era ajeno, porque tenemos bastantes evidencias, Renata, acerca de pinturas rupestres, tenemos libros sagrados, textos, tenemos petrograbados, es decir, el fenómeno como tal y el encuentro con estos seres lo tenemos ligado en la historia. Entonces, tenemos la obligación de saber nuestra identidad. Y algo sucedió en la historia del ser humano que se veló, que se guardó en secreto precisamente toda esta historia, y el ser humano no tomó un buen rumbo. Entonces, para poder recobrar ese orden, estamos siendo impulsados por estos seres como un estímulo, porque debo de decir que algo que difundo es precisamente la no dependencia y sobre todo el trabajo interior, la transformación del espíritu, porque precisamente eso es lo que nos están recomendando estos seres. Y Leo, hablando de la ciencia, separadamente de las teorías que a veces tenemos y difundimos en nuestros programas o podcasts, ¿vos pensás que ellos nos han mentido o están equivocados o perdidos en cuanto a nuestro origen? Vos mencionaste el origen del hombre. ¿Cuál sería nuestro verdadero origen, según lo que has investigado? Lo que he investigado y poco a poco voy verificando es que ciertamente lo que se ha argumentado por años y se ha comentado por muchas otras personas acerca de que somos parte de una siembra estelar, una siembra cósmica, es cierto, ¿no? Porque incluso científicos están hablando de esto. Francis Crick, James Watson, en su libro La vida misma, hablan precisamente acerca de que el ser humano no pudo haber sido creado o se pudo haber desarrollado a través de la simple panspermia, sino que debió de haber sido una siembra dirigida del ser humano. Paul Davies, también, pues alguien que ha trabajado, precisamente un físico que ha trabajado para la NASA, ha dicho que en nuestros genes se esconde un sello alienígena. También, pues algunos otros biólogos ingleses también han verificado sus dichos acerca de que somos una siembra precisamente extraterrestre. Y esto lo hemos venido investigando precisamente a través de las versiones de los pueblos originarios. Cuando se habla de que el hombre
es un ser, el hombre maíz o la mujer maíz, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cuando se habla precisamente de un elemento que no existía y que fue pues una experimentación genética, ¿no? Un desarrollo genético. Entonces, cuando se nos compara con el grano de maíz y la siembra, entonces nos están dando ciertas pistas. Cuando me preguntas acerca de que si nos han mentido, yo creo que de cierta forma hay varias situaciones en los encuentros cercanos con varias civilizaciones. Algunas nos han mentido, algunas nos han confundido, pero otras que al menos tienen buenas intenciones, creo que han optado por guardar silencio para que la información que podamos ir verificando, porque ese es el propósito, que el ser humano pueda verificar, no creer, sino pensar, y que nosotros podamos ir comprendiendo precisamente cuál es esa misión del ser humano y sobre todo cuál es ese origen del propósito quizás de otra circunstancia de un plan mayor, ¿no? Porque cuando hablamos de un plan místico, no solamente antropológico, estaríamos hablando también de esa conciencia divina que decimos Dios, universo, que está experimentando, ¿no? En una nueva civilización como es el ser humano, para conocerse a sí mismo. Es decir, se conoce a través de su propia creación. Sí, es muy interesante lo que decís. Yo recordaba cuando hablabas acerca de algo que sucedió, algo que cambió nuestra evolución, nuestro progreso. Recordaba mucho a Darwin, que él pasó de ser un creyente religioso a ser un ateo completo, y sobre el final de su vida vuelve a admitir que algo tuvo que haber pasado. Otra vez, después de haber estudiado tanto tiempo las especies, él dijo que tuvo que haber existido una intervención para que ciertas cosas sucedieran. ¿Pensás que en la religión pasa igual? Leo, nos han mentido, nos han parcializado lo que tiene que ver con la verdad del hombre, de su origen. Creo que muchas de las instituciones actualmente, ¿no? Y bueno, a través de la historia, no solamente la iglesia, sino también las ciencias institucionales como las que registran la historia, ¿no? La arqueología, la antropología, la política, la propia ciencia y la iglesia precisamente, ciertamente ha guardado, ¿no? O cierta forma nos ha ocultado información. Y cuando se oculta información es precisamente para dominar, para ejercer dominio, poder, porque si algo ignoramos, entonces no estamos aptos para ser libres. Entonces, incluso la historia se tendría que reescribir y es algo por lo cual también estamos investigando estos temas. Ahora, los principios ancestrales, sus creencias espirituales, místicas, allí se centraría, digamos, la verdad, la esencia de toda esta cuestión. Allí estaría, en esas grandes pirámides, monumentos, ahí estarían las respuestas. Parece que también han llamado la atención de otras potencias, Leo, ¿no? Contanos un poquito lo de la cueva de Cuetzalán. ¿Qué pasó allí en México con ese grupo de gente de la inteligencia británica? ¿Qué pasó ahí? Contanos un poco para antes de medianoche. Es precisamente lo que acabamos de comentar acerca de cómo se oculta la información a través de la historia, porque ciertamente hablar de civilizaciones perdidas, que es por lo que estamos haciendo investigación en cuevas, espeleología, ¿no? Porque hay muchas instituciones que están en búsqueda de esos orígenes, de esa real historia, pero quizás no solamente para buscarla y darla a conocer al mundo, sino sabemos que por mucho tiempo, y con esto no quiero entrar en términos de conspiraciones como comúnmente se manejan, pero sí sería un término de conspiración para ocultar la verdad sobre nuestros orígenes, porque los orígenes están basados precisamente en esa conexión estelar, en esa descendencia que dejaron los seres extraterrestres, porque se habla mucho en libros sagrados, incluso el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, ¿no? El capítulo 6 del Génesis, esta hibridación entre los ángeles, que en algún momento, pues algunos, pues también difusores, ¿no? de este tema, pues han dicho que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy. De hecho, la iglesia lo mencionaba. Monseñor Corrado Balducci, ¿no? También lo mencionaba.
Y bueno, aquí tenemos en cuenta que muchos de estos seres que fueron esa descendencia y que fueron colocados en diferentes islas, ¿no? Allá en el Atlántico, lo que es la mítica Atlántida. Estoy haciendo un resumen para poder comprender lo que vamos a mencionar precisamente de Cuetzalan. Porque precisamente esos remanentes, cuando ocurre ese gran diluvio universal o este crecimiento de las aguas, y donde se pierden estos tres continentes míticos como la Lemuria, como Mu en el Pacífico o la propia Atlántida, muchos de estos, pues de estas personas que fueron para mí, muchos de ellos sacerdotes, emigraron a diferentes partes del mundo, repoblaron el planeta, pero muchos de ellos se dieron a la tarea de guardar la real historia de la humanidad, y sobre todo en las altas montañas, en desiertos, en selvas, por eso hablamos del mítico Paititi, pero sobre todo en cuevas. Y de acuerdo a mi testimonio y a estos mensajes de los cuales hablaba hace un momento, que me contaban estos seres, de que en México se comenzaría a detonar precisamente la información del mundo subterráneo, porque ya se había hablado de situaciones de Egipto, de Europa, Mount Shasta en los Estados Unidos, todo lo que es Sudamérica, precisamente tiene una gran importancia y relevancia del mundo intraterrestre, pero sobre todo se tendría que empezar a hablar de México. Y uno de estos primeros lugares que nos hablaban de donde se dice yacían o se encontraban estos registros era en una cueva muy especial que es Cuetzalan, Puebla, donde precisamente en el año 2004 se quedaron atrapados aparentemente espeleólogos, y que después fue un gran escándalo aquí en México porque era militar, un sector militar, pero sobre todo era el servicio secreto. Y Algo, todo Leo, esto, te interrumpo un minutito nada más, para que nos des la situación de este sistema de cuevas, porque sabemos que son sistemas, lo mismo pasa con tallos. Una vez entrevistamos a Nelson Pineda de Ecuador, él es explorador de esas cavernas, y me dijo, Renata, son sistemas que se extienden por toda América, o sea, tienen conexión unos con otros hasta llegar casi al lago Titicaca. Son kilómetros y kilómetros de túneles y cavernas que parecen estar todas conectadas. Con esto de este lugar, contanos geográficamente dónde está ubicado Cuetzalan. Cuetzalan es la frontera entre lo que es el estado de Puebla y Veracruz. Veracruz es la parte que se encuentra hacia el mar del Golfo, el Golfo de México, y todo lo que es la parte de Veracruz, pues esta franja, que es como una media luna, es una de las redes de cavernas, la más, quizá un poco más extensa de lo que es Norteamérica, esta parte del norte, ¿no? Y tenemos en cuenta que muchos de estos lugares pues se conectan entre sí, incluso a montañas. Y obviamente también tenemos en cuenta que tienen ramificaciones hacia Centroamérica, y de Centroamérica van conduciéndose hasta Sudamérica. Entonces, este lugar de Cuetzalan ha llamado mucho la atención, sobre todo esta área del Pacífico, que es la parte de Guerrero, la parte de la Polinesia, ¿no? Esta parte hacia Guerrero, Oaxaca, el centro de México y hasta el Golfo, pues se encuentra una de las culturas más importantes de Mesoamérica, que es pues el desarrollo olmeca, la cultura olmeca. Entonces está involucrado precisamente en la ancestralidad esta civilización olmeca con lo que estamos investigando. Los olmecas no sería solamente una raza, una etnia, ¿no? Sabia mesoamericana, sino que hubo otras civilizaciones que le antecedieron o que estuvieron conviviendo con ellos. Y en estos lugares, ¿no? Como Puebla, como esta parte de Veracruz, en esas zonas de cavernas, porque hay otras, pues se dejaron precisamente este tipo de registros, como bien has mencionado, muy parecidos a la Cueva de los Tallos. Esto lo hemos recibido ante mensajes de estos seres que precisamente en la zona de Cuetzalan, Puebla, sería un lugar gemelo a la Cueva de los Tallos. Es por ello que hemos hecho al menos hasta el momento 2 expediciones para ir en búsqueda de ese mundo subterráneo. Y allí entonces encontraron a estos militares. Yo tengo entendido que quedaron como atrapados, Leo, ¿qué les pasó?
Sí, es un sistema de cavernas que hay mucha agua, ¿no? Se inundó en ese momento. Es, como menciono, muy parecido a la Cueva de los Tallos. Hay varias entradas. Una de ellas es Al-Passat, donde se quedaron atrapados en el 2004 estos militares británicos. Y el agua tomó una altitud y ya no pudieron salir. Lo extraño es que no se dejaron rescatar por la embajada mexicana, sino decidieron ser rescatados por su propia embajada. En esta última expedición, Renata, que hemos hecho en abril, un grupo de 5 personas que estuvimos ahí junto con personas de los pueblos originarios, porque es muy curioso, todos estos señalamientos que nos han dicho estos seres extraterrestres han mencionado que debemos de acudir a, pues a la orientación y al apoyo de las personas de los pueblos originarios, y se han cumplido. Hay fotografías que tenemos pues de los dueños de la finca, ¿no? Donde está esta cueva, y también las fotografías de los avistamientos donde se nos avala, porque es muy peligroso ingresar a las cuevas. No podemos ser entusiastas y decir que por un mensaje telepático, por una invitación de extraterrestres, pues los que queremos meter a una cueva donde militares se quedaron atrapados. Entonces hay una preparación, hay ciertas pautas, y se cumplieron en el año 2014, es decir, 10 años después de que se quedaron atrapados estos militares, entramos un grupo de personas a esta cueva para hacer una investigación piloto. Ahora, en este año, pues hemos hecho una segunda investigación con más datos. Ellos finalmente son rescatados por el gobierno británico. ¿Cómo salieron? No quisieron ningún apoyo ni ayuda del gobierno mexicano, pero ahí es como que se supo que estaban en una actividad que no había sido del todo clara, porque ellos se habían ingresado al país como turistas, ¿verdad? Exactamente, entraron como turistas, y de hecho en algún momento voy a hacer pública porque me concedió una entrevista la persona, pues la dueña precisamente de este lugar, en donde nos cuenta precisamente cómo se dieron precisamente estas circunstancias con los militares. Ellos ya tenían un mes estando en el área sin haberle avisado, lo metieron en problemas porque obviamente el gobierno le reclamó cómo pusiste en peligro a personas extranjeras, y él responde, pues si ni me pidieron permiso, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se dejaron rescatar. Y también hubo algo extraordinario, que también es una investigación que vamos dando un seguimiento, porque de este lugar, así como en la Cueva de los Tallos, sacaron cosas, y eso no se ha hablado, no se ha hablado. Tuve la oportunidad de hablar con un par de rescatistas que participaron en el intento de rescate, ¿no? Y dijeron que habían sacado algunas cosas de esa caverna. Y bueno, no tenemos pues a ciencia cierta qué es lo que sacaron, porque igual que la Cueva de los Tallos en la época de Neil Armstrong, ¿no? En 1976, nunca se supo qué es lo que sacaron. Pues igual aquí en México, simplemente me dijeron que era algo muy parecido a lo que nosotros estábamos hablando, ¿no? Eso de las planchas metálicas, ¿no? Muy parecidas a la Cueva de los Tallos. Lo que sí es que bajo este testimonio, pues de estas entrevistas que hemos realizado del lugar, pues tenemos en cuenta que sacaron un cráneo, ¿no? Una momia con cráneo alargado, como los de Paracas, y una mano o un brazo de aparentemente 6 dedos, que es un tema que también durante casi 20 años he estado investigando, lo de las pinturas rupestres de manos de 6 dedos, que pertenece a una fraternidad, a un linaje, pero sobre todo a remanentes de la propia Atlántida, porque tenemos en cuenta que bajo ciertas investigaciones, bajo ciertos textos, se habla de que muchos de estos seres que provenían de la Atlántida y que migraron precisamente aquí a América, a esta parte de México, a Centroamérica y sobre todo a Sudamérica, tenían 6 dedos. De hecho, los parientes de Goliat, ¿no? Los filisteos, eso lo pueden buscar en la Biblia, eran de 6 dedos. Aquí hay también en el cañón que estuvimos investigando con Antes de Medianoche, lo hablamos en el programa pasado con Víctor Hidalgo,
hay algunas representaciones en glifos que están en las rocas, es la zona del Dry Fork Canyon se llama, en el McConkey Ranch, seres de 6 dedos también. Nos llamó la atención porque los grabados parecen gigantes que tienen como unos pectorales, unas pecheras que parecen que fueran como metálicas, algo estaban representando, como muy poderosos también. Uno puede ver que es una comparación entre razas, porque de repente hay unos más pequeños y otros más grandes, y estos grandes o son muy poderosos en la representación o físicamente más altos, o ambas cosas, pero sí son representados con manos de 6 dedos también. Nos llamó muchísimo la atención. Leo, ¿estarían buscando una civilización perdida, antediluviana? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Qué pensás que están detrás de qué en esas cuevas? Sobre todo ingleses, porque ya, como hemos mencionado, todo lo que es esta cultura olmeca, que va desde el Pacífico hasta el Golfo, ha sido investigada por ingleses, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? Hay un libro muy interesante, que es El continente perdido de Mu, de James Churchward, pues precisamente es un inglés también el que encuentra los remanentes, no solamente de la Atlántida, sino él habla del continente perdido de Mu, ¿no? En donde precisamente se está buscando pues esta historia de la humanidad. Pero si alguien tenemos como referente para esta búsqueda antidiluviana, pues es pues aquel investigador húngaro-argentino que es Juan Morix, ¿no? Que él pensaba que en esta parte de Mu pues habían se habían originado los taltos, ¿no? De esta comunidad también de los magiares, ¿no? Entonces, pues ahí se comienza esta investigación desde Europa para poner el ojo en la mira, ¿no? Para buscar estas civilizaciones antediluvianas o preamericanas. La señora Ruth Rodríguez Sotomayor, yo recordaba mucho las cosas que ella dice que primero fue América, o sea, este continente es como el continente madre, y de aquí salieron hacia todo lo que conocemos como la historia sumeria y los grupos más antiguos del pasado del hombre, ¿no? Que primero estaban de este lado. Eran, por supuesto, quizás la conformación del planeta era diferente, tierras se deben haber hundido, me imagino, y otras quizás salieron varios cataclismos que se mencionan también como probables en el planeta, pero más allá de la configuración diferente, ella dice que fue una gran migración de aquí a allá. Y luego nosotros tenemos el comienzo de la historia como de aquella parte, de Asia Menor, pero en realidad todo sucedió aquí en América, según ella dice. Quería preguntarte ahora sí acerca de el tema del electromagnetismo y los monumentos antiguos, ¿no? Porque sabes que para la ciencia, yo estaba aquí leyendo algunas cosas interesantes, ¿no? Aquí el premio Nobel en física Luis Álvarez, W. Álvarez, él dice que la gente confunde lo que son los estudios de resonancia electromagnética en los monumentos cuando tratan de buscar las diferentes cámaras de las pirámides y no quieren destruir sectores de las paredes, ¿no? Lo quieren conservar así. Entonces entran con eso de la resonancia electromagnética buscando diferentes lugares y mayor conocimiento, y la gente confunde eso, dice él, con algo que tiene que ver con la construcción y el electromagnetismo de la pirámide en sí. Él dice, no, no es mágico, es extraordinario. O sea, han construido algo extraordinario, pero no es mágico. Sin embargo, en tus estudios, Leo, vos nos podés decir lo contrario, que para ustedes sí construían, los que apoyan estas teorías, construían con la finalidad de crear un gran catalizador de energía, ¿verdad? Contanos un poco en qué te basas en esa teoría dentro de tus investigaciones. Sí, es un tema apasionante, es un tema bastante extenso también. Sin embargo, también aquí entran precisamente las civilizaciones perdidas, ¿no? Como aquellos, pues, seres que convivieron con los nativos de aquí de América y que precisamente les enseñaron las ciencias. Y sobre todo, como había pasado este gran cataclismo, esta gran pues estremecimiento de la tierra, ¿no? Desestabilización,
pues se tenían que construir estabilizadores, grandes catalizadores en el planeta. Y existen cientos, decenas por todo el mundo de pirámides, en lugares impensables. Sin embargo, son antenas precisamente que generan, generan energía propia, ¿no? Generan también esta parte de ser receptores, porque hay muchos elementos en todo el mundo. Podríamos hablar, por ejemplo, de la más conocida, ¿no? Por ejemplo, las pirámides de Egipto. En la pirámide del Rey se encontró, y los egiptólogos han datado precisamente cómo esta pirámide era una gran pila, ¿no? Porque abajo de esta pirámide hay una gran cisterna donde pues había varios elementos químicos. Se hizo un canal del río Nilo para llenar precisamente esta cisterna, y con estos elementos de zinc y otros elementos químicos lo que generaban eran pulsos magnéticos en estas recámaras. Y la pirámide pues se genera pulsos magnéticos. Esto también sucede, y tuve la oportunidad de platicar en un congreso en el que participamos el doctor Semir Osmanagic y varios otros investigadores en Ojuelos, Jalisco. Bueno, él ha estudiado precisamente todo lo que es las pirámides, y la de Bosnia, pues también tiene recámaras donde se llenaban de agua y se generan igual pulsos electromagnéticos. Quizá hablar muchos términos de ciencia química pues sea un poco más complicado, pero hablar de qué elementos son los que generan artificialmente estos pulsos precisamente es hablar de una tecnología que todavía no alcanzamos a comprender. Otro de los ejemplos que tenemos precisamente de esta energía a través del agua, porque muchos de estos lugares donde existen estos templos o pirámides, templos porque no tienen punta, pirámides son las que tienen punta, como las de Egipto. Muchas de las que se encuentran aquí en México son templos, y bueno, se les denominan como pirámides, pero se encuentran sobre líneas telúricas, líneas electromagnéticas, telúricas magnéticas, pero otras sobre mantos acuíferos, ¿no? Es energía hidráulica, ¿no? También estaríamos hablando de que, por ejemplo, Chichén Itzá, precisamente en la zona sur de México, se encontró precisamente que estaba en su base, pues un cenote sagrado. Eso quiere decir que también alrededor se encuentran otros de estos hoyos con agua, ¿no? Estas grandes zanjas con agua, que nosotros los conocemos como cenotes, y bueno, lo que produce es generación hidroeléctrica, ¿no? Es una energía que precisamente se genera como para generar un pulso. Curiosamente, en el año 2009, pues una familia de forma fortuita toma una fotografía a la familia, a dos niñas, y atrás a sus espaldas se ve un pulso precisamente como emerge de la pirámide de Chichén Itzá o el templo de Kukulcán. Esto quiere decir que las pirámides o estos templos generan energía, pulsos electromagnéticos. Algo que estuve investigando también es el complejo arqueológico de Teotihuacán. Esto también tiene que ver con la posición telúrica, pero también la posición cósmica, porque están dirigidas arqueoastronómicamente, están distribuidas en espejo con la constelación de Orión. Así como está el complejo de las pirámides de Egipto, aquí también Teotihuacán. Lo curioso son algunos detalles que te comentaré. Uno es, tuve la oportunidad de platicar antes de que se diera a conocer lo que sucedió en el templo de Quetzalcóatl. Hay 3 pirámides. Cuando uno entra a Teotihuacán, la primera pirámide que tenemos enfrente es la pirámide de Quetzalcóatl, la que está en medio es el templo del Sol, y terminamos con el templo de la Luna. Pues el templo de Quetzalcóatl se abrió un gran hoyo, ¿no?, enfrente de la pirámide, y se dieron cuenta que era un conducto que los llevaba a un túnel por debajo de la pirámide, del templo. Lo que pude comentar con este arqueólogo es que había ciertas recámaras, por lo cual tuvieron que meter un pequeño robot, y cada vez que rompían
una de estas secciones, eran 4 me parece, se encontraron con un aislamiento de gas radón. El gas radón es un elemento gaseoso, pero es altamente radioactivo. ¿Qué hace un elemento radioactivo en un lugar prehispánico? A Claro, menos de que fuera a propósito y sirviera para una tecnología. Bueno, eso no es lo claro. único. En el Templo del Sol, en la pirámide del Sol, que es la más grande del complejo de Teotihuacán, hay una cueva. En el año 1900, cuando se empieza a limpiar toda esta zona, se descubre el arqueólogo de aquel tiempo, Leopoldo Batres, pues genera precisamente toda esta limpieza y se dan cuenta que abajo de la pirámide del Sol hay una cueva, pero está adosada, está tapizada por una mica que es térmica, electroconductora, pero está toda la cueva tapizada y el piso. Claro. Lo curioso de todo esto, y aquí es donde entran las civilizaciones perdidas, y es algo que he estado investigando también, es que esta mica, en ese entonces, en el año 1905, 1908, más o menos, se dieron cuenta de, a través de ese análisis, que la mica no era de una veta de origen mexicano, sino provenía precisamente del Amazonas, que hace del Amazonas un elemento aquí en México, al menos de que civilizaciones antediluvianas que llegaron precisamente a esta zona del Brasil, por la cual tenemos la referencia de la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, ¿no? Los caramayas que empezaron a poblar o a repoblar esta zona de Sudamérica, pues con su tecnología, pues hayan llevado precisamente ese conocimiento a estas latitudes y bueno, pues sea precisamente este complejo de Teotihuacán, precisamente un complejo energético donde también se puede mostrar en una fotografía donde hay pulsos magnéticos al igual que la pirámide de Chichén Itzá, pero en Teotihuacán. Y Ujú. ha habido también avistamientos ahí también. Hay una nave en el 2015 posada precisamente en el templo de la pirámide del Sol. Claro, Leo, me estás llevando a esta pregunta que iba a hacerte, porque allí hay conductores, semiconductores, aislantes. No puede ser todo esto de los minerales que ellos manejaban algo casual, ¿verdad? Eran muy inteligentes, civilizaciones muy complejas, no tan simples. Realmente sabían dónde construían, recibían alguna clase de clave, de guía para saber dónde hacer sus grandes monumentos. También depósitos de mercurio fueron encontrados, ¿verdad? En la representación del mundo intraterreno, no recuerdo si es la pirámide de la luna en este momento, pero han encontrado también representaciones hechas en depósitos de mercurio, o sea, ¿cuál era la finalidad de conservar esos elementos allí, sino una verdadera reacción? Yo quería preguntarte por qué lo hacían. Vos me estás hablando de que hay avistamientos también. ¿Pensás que era como una manera de emitir algún tipo de onda que conjuntamente con la llegada de estas naves o con los avistamientos creaban un efecto, una reacción? ¿Se sabe por qué lo hacían? ¿No tienen una hipótesis ustedes de por qué? Sí, y ciertamente es una hipótesis, una teoría que estamos realizando a través de las investigaciones, porque primeramente tendríamos que hablar de las montañas. Las montañas son también grandes estabilizadores planetarios, son líneas telúricas, magnéticas, por donde también pasan mantos acuíferos. Precisamente el doctor Semiros Managich ha mostrado algunas imágenes que con aparatos se puede ver el aura precisamente de las montañas, la energía que emiten, ¿no? Y eran los estabilizadores y santuarios naturales del planeta. Aquí en México hay un lugar que no lo tiene ninguna otra parte del mundo, que es un eje, ¿no? Que es el llamado paralelo 19.5. El paralelo 19.5 en todos los cuerpos celestes es donde se genera precisamente la concentración de mayor magnetismo, ¿no? Entonces aquí en México, la parte donde atraviesa precisamente la mitad de México, se encuentra este paralelo
y se encuentra todo un racimo, ¿no?, lineal de volcanes, el más grande línea pues de volcanes, lo que genera una gran cantidad de energía. Los volcanes son esos estabilizadores planetarios, pero con esta desestabilización que hubo a través de la historia del planeta, nuestros antepasados construyeron lo que son las montañas artificiales, que fueron los templos, con esta tecnología, ¿no?, que estamos hablando. Esto quiere decir que aquí es donde entra precisamente el tema de las anomalías electromagnéticas. Esto ha sucedido durante muchos años, este tipo de anomalías que se registran ahora gracias a los radares meteorológicos. Esto que he investigado y que hay una conferencia de ello, una investigación totalmente a conciencia, quizás no hay otra en su tipo, es una investigación que se ha realizado en el año 2020, porque aquí en México se registró pues una anomalía muy extraña, ¿no? Que sobre todo fue una estructura dentada, ¿no?, que se generó en el centro del país, en la zona de Guanajuato. Fue en el año 2020, septiembre del 2020. Y no solamente fue el 1 de septiembre del 2020, fueron días antes, en junio, julio y posteriores, del 1 y el 20 de junio pues del 2020. Y todo ello, pues tiene estos antecedentes de generar precisamente la actividad volcánica. Porque esto que sucedió en 2020, en septiembre, ya tenía antecedentes muy específicos con las tormentas solares, ¿no? Todo lo que es este estudio que hacen también los satélites, ¿no?, del clima espacial, como el Estéreo A, donde curiosamente en abril del 2009 se comenzó a registrar una onda, ¿no?, del Sol, pero que no estaba haciendo perturbaciones hacia el campo magnético de la Tierra, sino estaba por detrás pues de la irradiación de las tormentas solares, es decir, las anomalías se encontraban a espaldas de la Tierra. Y esto provocó precisamente también una gran desestabilización de la Tierra, por lo cual se empezaron incluso a activar cerca de 12 a 14 volcanes, si no mal recuerdo, precisamente del 9 al 11 de abril, precisamente de ese año 2020. Y lo extraordinario es que al revisar precisamente estos mecanismos, ¿no?, como el Space Weather, el Stereo A y algunos otros mecanismos precisamente de la NASA, que por cierto los han borrado, pero afortunadamente tomamos registro para poder documentar y explicar este fenómeno, pues es muy curioso porque pues estas anomalías ocurrieron precisamente en abril y con una consecuencia en una anomalía tan extraordinaria que fue en septiembre. Y no solamente en septiembre, esto se ha generado también, y lo estudié también muy detalladamente, porque en el año 2012, en octubre del año 2012, un objeto anómalo de casi 360 metros de longitud entró en el volcán Popocatépetl. Cuando empezaba a tener mayor actividad en el año 2012, pues entró precisamente este objeto. Días después, entre el 26 al 29 de octubre de ese año 2012, bueno, pues se genera en el centro de México un gran vórtice electromagnético. Lo increíble es que este vórtice, no solamente como se viene registrando en los radares, que es la energía, bueno, pues se empieza a generar una geometría sagrada, y es por el cruce de dos energías, el del paralelo 19.5 y por el anillo de fuego, que va recorriendo desde la Patagonia, ¿no?, a todo lo que es Centroamérica, todo lo que es la cordillera de la Sierra de México, hasta dar la vuelta precisamente a la parte de la Polinesia, que es el anillo de fuego. Lo que genera, curiosamente en México, es un cruce de energías, las telúricas magnéticas,
las telúricas de dos polos, la del paralelo 19.5 más la del anillo de fuego, y las energías que entraban del cosmos, que es a través de la anomalía del Atlántico Sur, y curiosamente esa anomalía está en Bolivia, y fue canalizada por un volcán que es muy conocido en Bolivia, que es el volcán Sajama, que es uno de los vórtices también muy especiales, y que presumiblemente haya detonado precisamente esa cadena de energía para hacer el cruce hasta México y se haya creado este gran vórtice. Pero hay cosas mucho más extraordinarias que han sucedido y son por efectos externos extraterrestres. Es muy interesante este tema, Leo. Voy a preguntarte luego de una pequeña pausa que siempre tenemos en el programa, que vamos a ir ahora. Voy a preguntarte acerca de los sismos también. Yo mientras vos hablabas de estos vórtices de energía que se van formando, la relación con que ustedes tengan siempre esa actividad tan fuerte sísmica allí en México. Vamos a una pequeña pausa nada más y regresamos en un momentito con más antes de medianoche. Ya volvemos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Bueno, amigos, queremos agradecerles hoy a todos los que nos acompañan y agradecer también sus comentarios en el chat. Vamos a irlos respondiendo a medida que avance el programa. Queremos también nombrar a los grupos que, como siempre, nos comparten y hacen posible que nos demos a conocer alrededor del mundo. Los argentinos en Madrid, la página oficial Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini. Los argentinos en Utah, latinos en Utah, los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, avistamientos OVNI en la Argentina y en el mundo. Para Psicología Espiritual, ASUFON, Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, los latinos en Utah County, OVNIs Reportes Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, Argentina, los podcasts de Salt Lake City, OVNIs Paraguay, los Expedientes Secretos X. Agradecemos al Café Ufológico de Santiago de Chile, Utah en español, UFO Monterrey, la comunidad estelar. Agradecemos a Park City, Eventos Latinos, los que creen en vida extraterrestre, los hispanos en los grupos de Sacramento y Arizona, los latinos en New York, Enigmas, Misterios de la Arqueología y Civilizaciones Perdidas de la Tierra,
The Secret of Skinwalker Ranch. Agradecemos a los hispanos unidos en Boston, latinos en Long Island y New York, los hispanos en el norte de California, también a hispanos en Israel, ovnis en Venezuela y la Asociación de Ufología y Parapsicología. Seguiremos saludando en lo sucesivo. Leo, yo te preguntaba si toda esta energía que tiene que ver con el movimiento que se ve allí, vos nos hablabas de vórtices, la combinación con estos monumentos antiguos, pirámides y demás, si tiene que ver con los movimientos telúricos que ustedes suelen tener, que son tan intensos, ¿hay una relación, se sabe? Bueno, son dos aspectos totalmente, me parece que diferentes. Lo que es la red telúrica que tenemos es por el Anillo de Fuego, ¿no? Que es pues una red volcánica telúrica donde se encuentra la mayor falla precisamente del continente, una falla tectónica, donde se genera mucha energía, donde se libera mucha energía. Eso es consecuencia y se junta, se relaciona con esta parte que tenemos aquí en México, que es una zona muy telúrica, ¿no? Sobre todo en la falla de San Andrés, ¿no? También en lo que es la parte de Oaxaca, la parte de Guerrero, donde se libera mucha energía. Y bueno, el aspecto de las anomalías o de la propia activación pues de las pirámides, precisamente, no sería totalmente relacionada con el aspecto telúrico. Como mencionaba, esto viene de afuera, por la parte cósmica. Esto es, de acuerdo a esta investigación que he realizado, es por pues elementos externos y teledirigidos. ¿Por qué digo de teledirigidos? Porque he podido encontrar precisamente a través de las cámaras del estéreo A, pues de lo que es el clima espacial, que por cierto, estos videos también ya no se encuentran en los archivos pues de la NASA, pues de estos artefactos, de estos satélites, pero los tenemos registrados. Es muy curioso porque esta anomalía que se registró y la que nos lleva a este tema, que es la de Guanajuato del año 2020 o quizá la del 2012, no es solamente lo que aconteció en aquellas fechas, sino que a partir del año 2009 se vienen pues activando precisamente muchas de estas pirámides. Como mencionaba, en el año 2009, la pirámide de Kukulcán de Chichén Itzá, pero he encontrado en los registros de pues satélite del clima espacial, es el estéreo A, cómo a partir de esos años, del 2009, 2018, 2020, hay unas grabaciones precisamente donde un objeto en forma de estrella se está acercando a la Tierra y está irradiando de una extraña energía a la Tierra. Pero está en la parte a espaldas precisamente de cómo llegan las radiaciones del Sol a la Tierra. Por eso, algunos aparatos también del clima espacial detectaban estas anomalías, como lo que son todos estos rayos o estas fibras que chocan con la atmósfera, se empezaban a deshilachar, se comenzaban a tomar pues una formación extraña, porque la energía provenía en forma contraria a los rayos del sol. Entonces, esto quiere decir que este tipo de anomalías es una consecuencia de estas irradiaciones que ya no estaríamos solamente intuyendo que pueden ser extraterrestres. Tenemos entonces estas grabaciones en donde un objeto de dimensiones muy enormes, incluso más grandes que la Tierra, están irradiando precisamente y tal vez protegiendo de las tormentas solares al propio planeta Tierra. Y eso está totalmente registrado. También, Leo, yo pensaba mientras vos hablabas, la disposición de las pirámides en el mundo, de eso se habla mucho. Y ya saliendo de lo que es América Central, vamos a decir,
Egipto, en general. Vos hablabas de las pirámides de Bosnia, se han hablado también de pirámides en China, en Rusia, en un montón de lugares, incluso aquí en el este norteamericano. Yo te comentaba acerca del sistema de Cahokia, ¿no es cierto? Que son muy antiguas, algunas ya parecen cerros de tan antiguas, pero cuando se empieza a explorar, se empiezan a buscar, se va desenterrando diferentes estructuras que no parecen naturales. Estamos hablando de una civilización muy antigua. Vos mencionás algunas de las tan míticas como Atlantis, ¿verdad? Y Mu. Mi pregunta es, ¿esto funcionó en algún momento en nuestro planeta como una gran red de comunicación de energía? O sea, ¿todas trabajaban juntas o de alguna manera con un sincronismo, Leo? Sí, de hecho tenemos en cuenta ciertas alineaciones que se pueden verificar si nosotros viéramos satelitalmente la postura precisamente de las pirámides donde fueron localizadas, pues incluso las distancias son nos llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la distancia que existe entre la pirámide de Chichén Itzá con la de Egipto, ¿no? Con Egipto y lo que es Machu Picchu, por ejemplo, y triángulos o vórtices electromagnéticos que se generan en ciertas áreas aisladas en todo el mundo. Hay una red muy interesante que es donde también estuvimos explorando en este mes de abril, y es la zona de los Olmecas precisamente, y es una triangulación entre lo que es Tres Zapotes en Veracruz, lo que es los Tuxtlas y lo que es Catemaco, ¿no? El Cerro Rabón que le llaman, y que volvemos a esta investigación que han hecho los ingleses porque están en búsqueda de vestigios de estas planchas metálicas, ¿no? Que también se hablan de los mormones. Pero bueno, esto quiere decir que pues hay lugares que se enlazan precisamente a distancia, pero que están profundamente ligados no solamente por conductos subterráneos, sino por estos grandes antenajes. Es decir, tal vez estos pulsos magnéticos están entrelazados por las puntas, como esa energía que habría generado Nikola Tesla, por ejemplo, ¿no? Sí, él estaba apasionado por esto de la pirámide, de la gran pirámide, ¿no? Era un enigma para él también, de investigación. Y que fue el primero que generó esta parte del estudio de la energía libre, precisamente, ¿no? Y precisamente la conexión entre estos grandes monumentos que generaran una gran red, ¿no? Telúrica cósmica, porque eso es lo que hemos referido. Se necesitan dos tipos de energía para estabilizar o generar algo, que es la energía magnética, que es la telúrica, más la energía cósmica, que es electromagnética, ¿no? De alguna forma generan un toroide, un campo de vacío, y también generan portales dimensionales, aunque suene a ciencia ficción, pero también abren puertas dimensionales, precisamente porque generan este tipo de toroides. Estas dos energías es lo que aplica a la ecuación de la relatividad de Einstein-Rosen, por ejemplo, ¿no? La teoría de la relatividad. Abrir un agujero de gusano, precisamente se necesitan de estas dos energías para generar un toroide. Y eso es lo que se han venido manifestando en estas anomalías electromagnéticas. Se han registrado en todo el planeta, en Australia, en Oriente, sí, en los Estados Unidos. Tenemos imágenes que nos enviaste, no sé si Mariano las tiene por ahí, son como unas 5 imágenes de anomalías electromagnéticas. Contanos un poquito, esta es de marzo del 2014 en Oaxaca, la que estamos viendo. Sí. Estas anomalías, como he mencionado, no solamente fueron en el año 2012 o en el 2020, sino también estas anomalías se han registrado en diferentes partes del planeta, como en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, hay otras que se han registrado, por ejemplo, en Mongolia, en Israel, en Australia, en Noruega, ¿no? Precisamente ustedes ven la de Israel. Hay otras que hemos visto de Mongolia, precisamente en el año 2011, pues en Australia en el 2010, es decir, año con año se han venido repitiendo, como la de Ucrania, por ejemplo, ¿no? También hay anomalías. Y como he mencionado, se abren estos grandes vórtices o estos grandes agujeros de gusano. Esto
Por una parte, estas anomalías, la que quisiera hablar un poco es la del año 2012, que se registró aquí en México. Tiene que ver con una profecía anunciada por tradiciones ancestrales y por el contacto extraterrestre. Todos los lugares del planeta, todos los países, culturas, tienen una gran misión, tienen una actividad. Pero en México siempre se ejercía una visión profética, en donde se decía, en Sudamérica se iba a generar el portal del tiempo, ¿no? Precisamente una ramificación donde se concentran estas energías, por eso hablaba del volcán Sajama, ¿no? Esta anomalía del Atlántico Sur, donde entra esta energía electromagnética, la energía telúrica, pero en México se da el cruce de líneas entre el paralelo 19.5 y el anillo de fuego, donde se genera este vórtice que se ve incluso la flor de la vida, porque se dice que en México se iba a generar un parto dimensional, un parto planetario, y eso se pudo documentar. Tengo también todo un documental y se está generando, también estoy por desarrollar y terminar un libro acerca de esta actividad, de esta profecía, que se cumplió precisamente en el año 2012 con este vórtice. Lo que aconteció en el año 2020 con la anomalía que llamó la atención en el mundo, porque, como he mencionado, hay muchas otras anomalías muy características que se han visto en otras partes del mundo, pero esta que se registró en el año 2020 se asumía también que era como parte de una nave, ¿no? Que se estaba posando una nave. Yo tengo una teoría, tengo una interpretación, respeto todas las interpretaciones, pero la que yo más he elaborado, he estudiado, es que es parte de un holograma. Precisamente esta anomalía tomó forma de parte de un holograma, porque es curioso que una de estas formas que se convirtió esta anomalía en Guanajuato es muy parecida a la que aconteció en Chile por ahí de los años 90, ¿no? Que incluso en el año 1999 fue televisada por error, ¿no? Porque estaban pues televisando las actividades del satélite GOES, el GOES 8, y bueno, curiosamente aparece un ovni de 400 kilómetros de diámetro. Esta anomalía que ocurrió en México tenía una amplitud de 350 kilómetros. Esto quiere decir que hay naves de ese tamaño y es muy parecida a la que apareció en México. Ahora yo estaba pensando acerca de lo que el hombre trata de estudiar o de investigar sobre esto. Estoy hablando de los gobiernos o las potencias que también puedan estar en este tema, tratando de abrir estos portales para poder ir y venir, para poder comprender más cómo lo hacen. Hay un investigador, Jorge Martín Miranda, de Puerto Rico, que él nos cuenta las anomalías de la zona del Yunque, donde allí también hay muchas bases, o por lo menos bases militares norteamericanas. Y él nos cuenta de que justamente allí es donde la gente habla de ver estos efectos tan raros, espiralados en el cielo, continuamente. Entonces él le queda como dos cosas pensar, si es que están investigando lo que ven o están provocando también algo en la atmósfera para poder entender cómo lo hacen, cómo sucede, entrar como en una especie de investigación también de este fenómeno y poder saber más sobre él. Yo quería también comentar cuando hablábamos acerca de resonadores electromagnéticos, lo que vos decías que son en sí las pirámides, los monumentos antiguos. Bueno, y cuán antiguo esto debe ser en la Tierra, porque estamos hablando de casi el origen de nuestro planeta. Muchos hablan de que la forma ideal sería un obelisco para poder tener un resonador electromagnético. Hablan de la estructura de un conductor metálico, pero como vos mencionabas recién, las láminas de oro, lo que tiene que ver con el oro en la antigüedad, que era tan importante, también se habla de que los extremos de obeliscos y pirámides eran en un primer momento láminas de oro también. Hablan mucho de eso, y que tendrían todas las características de un conductor, ¿verdad? Clavado en el suelo de manera vertical. Hablan de obeliscos, de pirámides, y dicen también
que en un momento estuvieron rodeados de agua salada, especialmente en Egipto, porque se menciona mucho que ese elemento hubiese sido el elemento fundamental para provocar este efecto, esta reacción electromagnética. Sin embargo, muchos apoyan de que primitivamente el gran desierto de Sahara también era un mar interior. Y así que estaríamos hablando de monumentos tan antiguos como ese momento de la Tierra, que luego fueron reusados, pero que se conocen desde el origen del hombre. Yo no sé si vos coincidís con esto, pero están hablando de que en esas rocas también puede observarse un compuesto ferroso, o sea, habría toda una química que favorecería esta reacción que vos mismo nos decís, donde ondas gravitacionales también se combinarían con las ondas electromagnéticas, creando un fenómeno especial en el planeta. Yo quería preguntarte antes de terminar, Leo, algo que me quedó allí. Vos hablás de un fenómeno actual. Hablamos de que en la antigüedad esto pudo haber sucedido y ellos conocían cómo abrir portales y de hecho producían estos monumentos intencionalmente. ¿Esto va a volver a pasar en el planeta? ¿Está sucediendo? O sea, ¿el planeta se está preparando para algo especial? Así es, de acuerdo a estas versiones, tanto de los pueblos originarios, donde hablan que la Tierra está transformándose, está elevando su frecuencia como ser vivo, y también pues la participación consciente de las tradiciones o de las sabidurías o del conocimiento ancestral para ayudar precisamente a esa transición. Mencionabas de algunas pues situaciones de que no solamente son las pirámides, elementos artificiales, las que ayudan precisamente a estabilizar el planeta. También tenemos monumentos como Stonehenge, ¿no? Estos monumentos megalíticos o los llamados menhirs, ¿no? Estos bloques u obeliscos precisamente que se diseñaron desde tiempos pues ancestrales, ¿no? Los tenemos por todo el mundo, ¿no? No solamente las piedras de Stonehenge, las tenemos en Mongolia, las tenemos precisamente en Sudamérica, las tenemos en Egipto, las tenemos en muchas otras partes del planeta. Ciertamente están ayudando a estabilizar el planeta en su transición. Muchas veces se habla de que el planeta está cambiando precisamente de una dimensión a otra dimensión, no solamente física, también a su nivel vibratorio de conciencia como planeta. Los extraterrestres han dado una teoría o han argumentado precisamente una historia muy interesante que igual la hemos podido ir verificando con todos estos estudios, y es que el planeta pues en algún momento murió hace 3.300 millones de años, y de hecho tengo algunos referentes de estudios en donde geólogos hablan precisamente de que a través de impactos meteóricos, hace 3.300 millones de años, la Tierra fue impactada y hecha casi puré, ¿no? Entonces, ¿cómo fue posible de que la evolución e incluso la vida se desarrollara en este planeta, sino a través de la intervención precisamente extraterrestre? Pero si la Tierra fue bombardeada, fue prácticamente triturada por lluvia meteórica, pues la versión que dan los extraterrestres es que ingresan en el espacio-tiempo y van hacia el pasado, por lo cual abren una abertura temporal, es decir, dos líneas de tiempo, una donde la Tierra está muerta, otra donde estamos coexistiendo, es una línea de tiempo, y en algún momento esas líneas del tiempo se van a cruzar y vamos a existir como estamos en este momento y vamos a aparecer en la realidad del universo. Es lo que le llaman el real tiempo del universo. Bueno, pues estas anomalías, y sobre todo aquí en México, la que se dio en el año 2012, hablaba de esa profecía, ¿no? Porque si estamos hablando de que se abrió un agujero de gusano con esta estructura de la flor de la vida, nos está dando a entender precisamente que estamos transitando de una dimensión a otra, pero no porque vayamos a aparecer y mañana estamos en cuarta, quinta, sexta dimensión, no. Eso es una proyección totalmente que está sucediendo, pero esto va acompañado no solamente de la conciencia del planeta, sino aquí viene un tema también muy apasionante que es el desarrollo de la conciencia vibratoria del propio ser humano, de su propia energía vital, por la cual
tendríamos que acompañar al planeta. Por eso se habla de esos 144,000 danzantes que hablan los Hopi, de los 144 que lavaron sus vestiduras de la Biblia, pero son los que despiertan su conciencia para poder ayudar a la humanidad a transitar ese paso vibratorio del planeta. Se habla, y con eso no quisiera alargar, pero se habla mucho del final de las eras. Nosotros en México tenemos un calendario, ¿no? En el Museo de Antropología que le llamamos el calendario solar o el calendario azteca, mal llamado calendario azteca. Sí, sí. Ahí están datadas 5 eras. 4 se han acabado. Estamos viviendo una 5ª era que va a acabar y no acabó como comúnmente se habló por internet y se confundió desgraciadamente con las llamadas profecías mayas, ¿no? Que el final de los tiempos ocurriría en el año 2012. No, estamos hablando de que en el año 2012 terminó el ciclo calendárico de un calendario de los mayas, pero esta etapa va a ocurrir su término de ciclo, lo que es este gran circunferencia que le damos al Sion, ¿no? Precisamente este transcurso, va a terminar en el año 2079. El último ciclo está en donde termina el previo ciclo para empezar el último ciclo es en el año 2027. Es un año crucial, donde se han hablado muchas cosas de ese año. Así como se habló del año 2012, se va a empezar a hablar del año 2027. Es un parteaguas, porque de ahí del 2027 al 2079 es el ciclo galáctico correcto en donde se va a terminar esta era. Entonces, este planeta va a seguir transitando su vida energética y su conciencia. Pero ¿cómo vamos a acompañar al planeta? Debemos de pensar y meditar mucho lo que estamos haciendo y viviendo en la actualidad. Ya lo creo, ya lo creo. Ha sido tema de esta semana. Nosotros conversamos mucho también y bueno, dentro de lo que hablábamos era esto de las noticias que se escuchan, Leo. Parece todo tan terrible para el planeta, ¿no? Tropas que se envían y toda una alerta mundial. Sabemos que hoy día el hombre tiene determinadas armas que serían terribles si eso se usa, ¿no? Con el propósito de destrucción. Entonces creo que de veras debemos meditar sobre lo que los antiguos nos venían diciendo ya desde el origen de la Tierra y bueno, y prepararnos para este cambio que vos mismo nos mencionás que parece ya estar pautado. Leo, gracias por haber estado con nosotros hoy, por toda esta información maravillosa. Decinos cómo hace la gente para seguirte, ya sea en tu canal, en tus conferencias, cómo te encuentran para mayores consultas y conocimientos. Pues muchísimas gracias, Renata, pero también quisiera sumar un poquito a esto que podemos dar como un cierre, es que también dentro de este ciclo que se está terminando, también hay pues algunas referencias que se están dando dentro de la difusión, e incluso difusión científica y difusión del fenómeno o el contacto extraterrestre, cuando se dice que Stephen Hawking, ¿no? Antes de trascender, decía que al menos tendríamos 100 años para mejorar el planeta o tendríamos que abandonarlo. Pues algunas personas han mencionado que precisamente tendríamos que abandonar el planeta y se están desarrollando ya prototipos para pues lanzar misiones tripuladas por planetas habitables como Alpha Centauri. Pero creo que tenemos la gran oportunidad de poder generar esa potencia del espíritu y cambiar nuestro chip, nuestro concepto, ¿no? Todavía creo que podemos hacerlo sin tener que abandonar el planeta y por ello precisamente tenemos que hacer caso a la sabiduría ancestral, que es lo que precisamente nos va a resetear este concepto para ser libres precisamente de todo esto que nos está sometiendo en información, en sistemas de creencias, y creo que eso es lo que estamos trabajando. Y cuando estamos trabajando por ello, pues son en plataformas como YouTube, en Instagram, en Facebook, y nuestro concepto de investigación es Enigmas 360 grados. Allí está siempre, ¿verdad? Con entrevistas también e interesante investigación. Bueno, Leo, te vamos a despedir por hoy.
Gracias nuevamente y al público le decimos que en una semana vamos a regresar con un nuevo misterio, como siempre, en Antes de Medianoche. Buenas noches, Leo, y buenas noches a todo el público. Antes de medianoche.